probando de algunas cámaras. Falta la de Sánchez. Falta la de Gonzalo. Fuerzas internas en elementos. Las fuerzas internas en elementos. Nosotros vimos este tipo de elementos. Son elementos cargados a dos fuerzas. Como elementos cargados a dos fuerzas, nosotros podemos saber si ese elemento está en tensión o compresión, sencillamente, ¿no? Porque tiene estos. Sí, bueno, si está en tensión, es como en la figura A, donde el elemento AB está en tensión porque las fuerzas van hacia afuera del elemento. Y si el elemento está en compresión, en la figura de la derecha A, se encuentra también en las fuerzas van hacia adentro del elemento. Entonces, por eso decimos que está en compresión. Bueno, si nosotros hacemos un pequeño corte en C, ¿sí? Nosotros debemos entender que dentro de C, dentro del elemento, en C, debe haber fuerzas también. Porque cuando yo corto ese elemento y lo tengo en dos partes, como en los pedazos en B, ese elemento tiene que tener fuerzas para equilibrar ese nuevo elemento, esos dos nuevos elementos que se forman, que sería en el caso de, sería AC y CB, ¿sí? O BC, como quieran llamarlo. Esos dos nuevos elementos entonces tienen que ser de la misma manera o tienen que estar cargados de la misma manera como estaba cargado el elemento grande AB. Es decir, que ellos tienen que seguir estando en tensión. Por lo tanto, entonces, ellos deben equilibrar. Y si, bueno, aunque no superamos que está en tensión, ellos lo que tienen que hacer es equilibrar el nuevo elemento. Si esta fuerza se va a mantener, porque en A se va a mantener la fuerza F, entonces en C tiene que ir una menos F. Y si esta C tiene menos F, por lo tanto la otra C tiene que tener la F. Es decir, para que cuando estos dos se unan de nuevo, se cancele F entre F y se quede así. ¿Sí? Eso parece coherente. Igual pasa si fuera compresión. Cuando yo corto en C, el valor que hay aquí en C tiene que ser, si yo lo coloco aquí menos F, para acá va a ser F. Y se tiene que cancelar cuando se unan nuevamente. Y estas dos fuerzas tienen que equilibrar los elementos nuevos que se forman al cortar. Bueno, entendido eso, vamos a pasar al siguiente. Si el elemento tiene varias fuerzas, como por ejemplo, ya nosotros hemos visto este elemento varias veces. Yo hago un corte aquí en J. A diferencia del anterior, donde yo ya conocía que era un elemento cargado de fuerzas y la única manera que tenía este elemento era fuerza axial. ¿Sí? Este elemento solo tiene fuerza axial, se dice axial porque va dentro del elemento, en el mismo eje del elemento. Aquí yo no puedo decir eso porque esta fuerza que está aquí en T, miren, para ese pedacito que queda acá arriba, esa fuerza en T tiene una componente vertical, una componente horizontal y para rematar tiene una excentricidad porque él no está completamente en el centro, está en una esquina. Entonces a él le provoca un momento con respecto a J. ¿Se entiende? Entonces, aquí yo voy a tener una componente horizontal, voy a tener una componente vertical y voy a conseguir un momento porque de la distancia del medio hacia acá, esa distancia D me va a provocar un momento con tanto con la vertical y la horizontal va a ceder esta distancia.
Entonces, ese momento va a estar influenciado por la fuerza horizontal, la fuerza vertical. La fuerza horizontal con esta D de aquí y la fuerza vertical con esta D pequeñita de acá. Entonces, por lo tanto, aquí va a haber un momento. Entonces, si ese momento viene hacia acá, entonces yo tengo que colocar un momento de reacción aquí. Si esta vertical viene aquí, yo tengo que colocar una vertical aquí, pero hacia el otro lado. Y si esta horizontal viene aquí, tengo que colocar otra horizontal al otro lado para que sea, para que para que este elemento esté en equilibrio. ¿Sí? Ahora bien, la parte de abajo pasa exactamente lo mismo. Todas estas van a tener una resultante horizontal, pero si ya yo puse esta V hacia acá, esta V recibe el nombre de cortante. Esta F recibe nombre de fuerza axial. Y la M de momento significa momento flector. Así se van a llamar las fuerzas internas en un elemento. Cortante, momento flector y fuerza axial. Sin embargo, si yo coloqué así mismo como en el caso aquí, donde si yo coloco menos F para en la siguiente, donde está C, tiene que ir la misma fuerza pero con el sentido contrario, entonces aquí en J yo no voy a poner V, voy a poner menos V. No voy a poner F, voy a poner menos F y no voy a poner M, sino voy a poner menos M. Y voy a ponerle el sentido contrario a las tres que, que he asumido al inicio. Sin embargo, también tenemos el caso en esta última donde realmente, obviamente nosotros estudiamos en este curso que los elementos no se deforman. Sin embargo, en el siguiente curso de elemento de mecánica de cuerpos deformables, usted va a estudiar cuándo se deforman y esa deformación va a causar, claro, esto está exageradamente porque obviamente este elemento tendría que ser como de goma para que se vea así. Sin embargo, eh, en una muy exagerada escala se está deformando el elemento por las fuerzas que se están realizando. Obviamente este elemento se deforma un poquito porque lo está jalando la T para acá. Esta C, como al final esta C fue hacia allá y esta C hacia arriba, él se deforma un poquito hacia la derecha. Esta B vuelve a jalarlo hacia la izquierda y la A en la reacción de la vuelven a jalar hacia la derecha. Por eso es que esta es más o menos la deformación esperada. Sin embargo, la deformación esperada se puede más o menos pronosticar, digámoslo así, de acuerdo al diagrama de momentos. En el diagrama de momento flector, nosotros podemos pronosticar esa deformación. Claro, nosotros aquí vamos a hacer ejemplos de lugares puntuales donde nosotros necesitamos encontrar las fuerzas internas. Ahora, para elementos, aunque hay elementos como este caso que está cargado de dos fuerzas, pero el elemento no es completamente horizontal o vertical, en este caso es una L, al cortar en D, yo no puedo hacer lo mismo que hice aquí, que yo sé que el elemento estaba cargado axialmente y no tenía otra fuerza, no se podía generar otra fuerza. Porque aunque yo coloque aquí una fuerza vertical, bueno, en el caso de este que estoy asumiendo que el eje horizontal está así inclinado, que yo coloque una perpendicular a esta fuerza y coloque un momento, yo sé que cuando yo hago equilibrio aquí, esta fuerza cortante me va a salir igual a cero y este momento me va a salir igual a cero, ¿cierto? Porque no hay otro de este lado en A. Entonces, era como que este, innecesario colocar eso y ya yo sabía que la única fuerza iba a ser la axial. Sin embargo, aquí yo no puedo esperar eso, porque si esta fuerza es así, para yo equilibrar este pedazo, esta fuerza se puede tranquilamente descomponer en una axial y en una cortante. Por lo tanto, aquí tiene que haber axial y cortante y obviamente tiene que haber un momento. ¿Sí? Entonces, por eso es que aunque el elemento no sea horizontal y vertical y no se pueda pronosticar si la fuerza es axial o es cortante y solamente, entonces nosotros debemos colocar las tres fuerzas posibles, que sería la axial, la cortante y el momento. ¿Sí?
Algunas veces, como en el caso de la viga, no nos interesa tanto la axial, nos interesa solo la cortante y el momento flector. Y bueno, obviamente del otro lado vamos a colocar lo mismo, pero con sentido contrario, ¿no? Esperando claramente que se cancele cuando se vuelvan a unir. Vamos al ejemplo 1. Dice así. Para el armazón mostrado en la figura, determine las siguientes fuerzas internas en el punto J del elemento ACF y, y B en el punto K del elemento BCD. Este armazón ya fue considerado en el problema 6.5. Como el armazón ya fue considerado, nosotros basta con ir a buscarlo y ver más o menos cuánto dieron. De todos modos, podemos hacer el ejercicio y recordar cómo sacar las reacciones en estos puntos. Por lo menos en las reacciones en E y F, ¿cuánto dan? Acosta está ahí. Mariel. Está como congelada. Ahora sí ya se movió. ¿Listo? Profe, la reacción en E a mí me dio a 600 y en FY también. En FY, bueno, en FY hubiera dado 1800. Porque si dio Sí, sí, 600, no sumé el 2400, me olvidó. restarle. 2400 menos 600 va a dar 1800. Pero bueno, sí. En estado bien, 600. Bueno. Y si hacemos el análisis que nosotros ya sabíamos para conseguir las fuerzas de todos los demás, ¿no? Todas las demás conexiones,
Saldrían B 1200 hacia abajo, obviamente acá 1200 hacia arriba, A 1800 hacia abajo, acá 1800 hacia arriba. En C tengo 3600 y obviamente 3600 hacia abajo en este lado. 2400 es una fuerza externa y las reacciones, ¿cierto? Bueno, entonces lo que nosotros nos preguntan es en el punto J. En el punto J, si nosotros nos vamos solo al elemento S, en el punto J hemos hecho un corte y obviamente debo colocar fuerza axial, fuerza cortante y momento. Puedo usar cualquiera de los dos, ¿sí? Puedo utilizar estas dos fuerzas, o usar este elemento de acá, o puedo utilizar el elemento de acá. Lo que sí es bueno saber es la inclinación de esto. De aquí y acá, usted puede sacar el ángulo, como lo hicieron ellos, o puedes venir aquí 2.7 más 2.7, ¿cuánto es? 5.4, ¿no? Y aquí sería 4.8. Esto da 7.22, creo que da. ¿Cierto? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces, haciendo eso, yo puedo descomponer esta fuerza, tanto en componente aquí, axial, una cortante, para poder entonces equilibrar esto. Si yo vengo y hago eso, entonces sería que hago sumatoria de fuerzas, vamos a llamarle X al eje este. Este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y como aparece ahí. Entonces, hago sumatoria de fuerzas X y voy a poner menos 1800. ¿Por qué? Por ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esta componente? Bueno, igual pueden sacarlo por el ángulo, como aparece ahí. 41.7. Pero ese ángulo es con respecto a esta misma X de aquí. Por eso que queda así de 41.7. Pero si ustedes tenían el ángulo de aquí y el ángulo de aquí, ¿sí? Realmente 41.7 es el opuesto por el vértice. Eso quiere decir que para acá, si yo tenía estas de aquí que eran esto, esta como si fuera la vertical aquí, ¿no? Entonces esta sería 5.4 sobre 7.22. ¿Sí? Y acá sería más F igual 0. Porque no hay más nada. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y tendría entonces 1800 por 4.8 sobre 7.22, que es la componente, menos V es igual a 0. Ya no hay más nada. Y el momento donde lo voy a hacer, lo voy a hacer aquí mismo en J. La sumatoria de momentos va a ser en J, igual 0. Entonces, si yo hago esto, la axial se cancelan. Obviamente V y F se cancelan y nada más queda M. Voy a poner así M. Y lo que giren en contra de M será solo la cortante de aquí o la que iba en Y, que sería menos, o bueno, ustedes lo pueden poner así, esta va
a favor de la manecilla del reloj, así que la voy a poner positiva. Esta va a girar, esta va en contra, perdón, esta va a favor, la Y. Entonces, esta que va a favor sería 1800 por 4.8 sobre 722, ¿sí? Por la distancia que hay de aquí a acá. ¿Y cuánto era esa distancia? La distancia J es de 1.2, pero 1.2 es así en... bueno, como esta es la distancia perpendicular a 800, no voy a utilizar la componente. Vamos a utilizar la completa. Vamos a decir, 1800 menos 1800, porque lo sigue haciendo girando hacia acá, por 1.2 igual 0. Así no tengo que utilizar la componente porque no voy a cambiar este 1200. 1.2. Y aquí sacaría entonces las fuerzas internas. M, V y F. ¿Cuánto dan cada uno? F me da 1346.2. Voy. F te dio cuánto? Repite, Sánchez. 1346.26. 1346.26. Esto está en Newton. V. V me da 1196.67. Y Y el el momento 2160. 2660. No, Vale, 2160. 160. Newton por metros. ¿Preguntas? Vega, ¿tienes preguntas? No, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer el otro pedazo que falta, que sería en K. En K, bueno, igual puedo trabajar con este lado de acá o puedo trabajar con el lado de acá. Obviamente escojo este lado porque es más sencillo, tengo menos fuerzas. Entonces aquí puedo entender que si hago sumatoria de fuerzas en X igual 0, sé que F va a quedar solo, así que ahí ya yo sé que F es 0, porque no hay fuerzas axiales. Ahora, hago sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y digo que tengo menos 1200 menos V es igual a 0, así que V es igual a menos 1200. Y tenemos sumatoria de momentos en K igual 0 y tengo momento es igual, este lo coloco positivo y voy a colocar más, porque este sigue girando hacia allá, 1200 por 1.5. Esto es igual a 0, así que momento es igual a 1.5 por 1200. ¿Cuánto es?
1800 Newton. 1800 Newton. Ok. Newton por metros. Pone que aquí va Newton y aquí también. Bueno, 0 sería 0 Newton. Al final, si quieren colocar esta, podría ser 1200, pero entonces Newton, pero hacia arriba, ¿no? Porque obviamente está saliendo la dirección contra la que se asumió. ¿Quién iba a preguntar algo? Disculpa. Una pregunta, ¿el momento al final no sería negativo? El momento sería en la dirección que se asumió. En este caso, como se asumió hacia allá, igual quedaría así. Porque dio positivo. Ah, no, sí, cierto. Disculpen, negativo. Entonces iría al otro lado. Iría hacia allá. Sí, es cierto, me pasa al otro lado. Tienes toda la razón, Tribaldos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, eso es todo por hoy. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahí está la asignación 19. Ya estamos en el capítulo 7. Profe, tengo una duda. Yo no llegué al inicio de la clase, entonces quiero saber si el momento se hace solamente donde se tiene el corte. Ok. Yo lo que inicié diciendo acá en fuerzas internas es que si el elemento es cargado a dos fuerzas, sencillamente tú asumes que cuando tú cortas, lo que va a salir ahí es una fuerza axial, porque las fuerzas solo están colocadas axialmente, las fuerzas externas de F y menos F estaban colocadas de forma axial. Entonces, aunque yo espere conseguir acá una fuerza cortante y una fuerza de momento flector, igual cuando yo haga el equilibrio aquí, tanto esta V como esta M van a ser cero. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí no se colocaron. Sin embargo, acá cuando yo tengo un elemento cargado a varias fuerzas, por ejemplo, en este caso, cuando yo corte aquí en J, quedó este pedacito en T, yo sé que esta T va a tener una componente horizontal que va a ir con la V, ¿sí? Va a tener una componente vertical que tiene que equilibrar F, y obviamente acá tenemos una distancia de aquí a acá que va a ir con la vertical, que va a provocar momento, y una de aquí que va a ir con esta horizontal que va a provocar un momento cuando llega un momento aquí en J. ¿Sí? Entonces ahí va a salir el momento que tiene que ir contrario a estos momentos. Por eso es que aquí sí sale, o bueno, siempre podríamos ponerlos las tres cosas y esperar, y el equilibrio te dirá si existen o no existen fuerzas en ese punto. Pero realmente yo al inicio dije que las podemos descartar porque aquí sí yo tengo solamente cargado axialmente. El problema acá es que acá sí tengo varias fuerzas y eso hace que yo espere varias fuerzas internas. ¿Sí? Ahora bien, el último caso fue cuando ya era un elemento, aunque fuera cargado dos fuerzas, igual se tienen que hacer las tres fuerzas porque en este punto estas fuerzas, aunque sean aquí cargadas dos fuerzas, cuando tú vienes y tú haces el equilibrio aquí, te das cuenta que esto hay que descomponerlo para que entonces puedas obtener las fuerzas internas. Porque obviamente como está colocado aquí, ella tiene tanto fuerza axial como fuerza cortante. Y obviamente momento. Ahora sí, Delgado. Sí, profe, gracias. De nada.
¿Alguien más? Bueno, ahí está la tarea. Entonces, esa la hacen para el jueves. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana con un poco más de esto mismo, de fuerzas internas, pero allí mañana vamos a hacer el análisis en vigas, donde vamos a sacar entonces los diagramas de cortante y momentos, porque esas fuerzas ahorita lo estamos buscando para un punto específico, pero si nosotros queremos el análisis para todo el elemento, se hacen diagramas de cuerpo, de cortante y de momento flector, que aprenderemos a hacer mañana. ¿Listo? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.